Bienvenidos sean todos a la primera actividad de modelado de datos. En esta actividad descubriremos los conceptos fundamentales del modelado de datos. Así que prepárense que va a empezar el despegue de este proceso. Asegúrate que llevas en el equipaje el material correspondiente a qué es un dato y su importancia, qué es el modelado de datos, tipos de modelos de datos, componentes del modelado, el proceso del modelado de datos y la importancia del modelado. Bien, para dar inicio al tema, vamos a comenzar definiendo lo que es un dato. Un dato es una representación simbólica de un atributo cuantitativo o cualitativo, que por sí solo no tienen significado alguno. Ellos representan un valor sin procesar, pero que al ser combinados y analizados se convierten en información, tal como podemos ver en la imagen, conjunto de datos que son procesados y se convierten en información. Y dentro de la informática representan los elementos que se ingresan al computador, es decir, los elementos de entrada, para que sean procesados y generar la información. ¿Qué importancia tienen los datos? Bien, los datos son el fundamento de la toma de decisiones informadas en la sociedad actual, en cualquier ámbito del mundo de hoy. Ellos juegan un papel crucial en nuestra capacidad para comprender y resolver problemas complejos. Los avances tecnológicos y la accesibilidad a los datos han transformado radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos, ya que ellos facilitan el procesamiento de obtención de información, ayudan en la toma de decisiones. Por ende, quien maneja la información, mayor probabilidad tiene de crecer y mejorar. Para ello tenemos una muestra. En la imagen anexa a esta pantalla podemos ver que existen dos caminos. Uno que indica H2O a 1 kilómetro y agua a 10 kilómetros. ¿Qué camino tomarías? Ahora definiremos qué es el modelado de datos. El modelado de datos es el proceso de crear modelos de datos para organizar y estructurar los datos de forma que faciliten su comprensión, gestión y uso. Puede utilizarse para desarrollar un plan para una base de datos, un sistema de información o una aplicación de software. Este esquema o modelo ayuda a los analistas de datos, programadores, diseñadores a crear una vista unificada de los datos de una aplicación. El modelo esboza los datos que recoge la empresa, la relación entre los distintos conjuntos de datos y los métodos que se usarán para almacenarlos y analizarlos. En consecuencia, el modelado es una representación abstracta de los datos que se van a almacenar, lo que garantiza un procesamiento de datos eficiente y eficaz. ¿Cuáles son los tipos de modelos de datos? Dentro del modelado existen tres tipos de modelos fundamentales: el conceptual, el lógico y el físico. Estos modelos se crean secuencialmente y cada uno se basa en el anterior. Considerando esto, el primer paso a crear es un modelo conceptual. Bien, el modelo conceptual de los tipos del modelado. Ellos ofrecen la visión global de los datos, se centran en las entidades y sus relaciones. Las entidades, en este caso una entidad autor, con el libro y una relación que dice autor escribe un libro. El modelo conceptual nos describe las entidades existentes y cómo se relacionan, cuáles son los datos a almacenar y, muy importante, el modelo conceptual es independiente del sistema gestor de base de datos. Es decir, un modelo conceptual con estas características, que tiene esta relación entre estas dos entidades con estos atributos, aplica para cualquier gestor de base de datos. En conclusión, es una representación abstracta de alto nivel de la estructura de datos. El modelo lógico. El modelo lógico identifica todos los requisitos del sistema y muestra cómo fluyen los datos. Ellos describen los tipos de datos en sí, las claves de las entidades y, al igual que el anterior, es independiente del sistema gestor de base de datos. En esta gráfica podemos ver las entidades existentes: unidad curricular, secciones, unidad curricular. Define el tipo de datos, podemos ver que son datos Bigin, varchar, char, y describe las claves. Podemos ver una llave al lado del campo ID, otra llave al lado del campo ID, y al lado del PNFID hay un símbolo que representa que existe una relación. En conclusión, el modelo lógico es una representación formal del modelo conceptual, es decir,
es más detallado que el modelo conceptual, ya que trae más información. Por último, el modelo físico. El modelo físico es la aplicación a un software del modelo de datos. Es decir, tomamos nuestro modelo lógico y lo llevamos a un sistema gestor de bases de datos. Él nos describe el tipo de datos del sistema gestor, la relación existente según el tipo de gestor y nos identifica el gestor de base de datos. Es decir, es llevar el modelo lógico a MySQL, Postgres, Oracle o cualquier sistema gestor de base de datos. En pocas palabras, es la representación real de los datos en un DBMS. Ahora vamos a hablar sobre los componentes del modelado. Cuando hablamos de los componentes estamos haciendo referencia a aquellos elementos que forman parte del modelado de los datos en sí. En primer lugar vamos a hablar del esquema. El esquema es la descripción lógica de la base de datos. Define la estructura, restricciones y relaciones. Las entidades son los archivos, las tablas que conforman el esquema o la base de datos. Ellos representan cada tabla o archivo de la base de datos. Un ejemplo que tenemos dentro de un sistema de control de estudio son los estudiantes, docentes y materias, quienes representarían las entidades en sí, es decir, un objeto en particular. Los atributos. Los atributos identifican las características o propiedades que describen las entidades. Son los campos de una tabla. Dentro de la tabla estudiantes podemos tomar que algunas características son su cédula, descripción, fecha de nacimiento, nombres, apellidos, entre otros. 4. Las relaciones. Las relaciones establecen cómo se conectan entre sí las entidades, es decir, cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, los docentes dan clase en una materia, establecen una relación entre las entidades docentes y materia. Los estudiantes están inscritos en una materia, se establece una relación entre estudiantes y materia. Las claves o llaves. Las claves permiten identificar registros de las entidades a través de los campos. Existen diferentes tipos de claves. Las claves primarias, las claves foráneas, las claves candidatas, claves compuestas. Son elementos que identifican un registro dentro de una tabla. Por ejemplo, el número de cédula de una persona permite identificar los datos de una persona que tenga un número de cédula en particular. Las restricciones son las reglas o condiciones aplicadas a los datos para mantener su consistencia dentro de los procesos CRUD de la tabla. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede si yo tengo un alumno dentro de una materia? Para yo poder eliminar un estudiante, tengo que haberlo eliminado primero de la materia. Esas son las restricciones. Y por último, los tipos de datos, que son los que establecen el tipo que se puede almacenar en una propiedad o atributo. Un campo cédula es de tipo alfanumérico o numérico. El nombre es un tipo de dato alfanumérico o numérico. Esos serían los componentes. Ok, vamos a hablar del proceso del modelado de datos. Aunque no existe una única forma ni un solo método para llevar a cabo el modelado, la mayoría de ellos apuntan a considerar los mismos elementos. Identificar las entidades, sus propiedades, sus relaciones, determinar las claves y los tipos de datos de las propiedades y o atributos. En este sentido podemos definir que el primer paso es, valga la redundancia, definir el propósito. Hay que comenzar definiendo el propósito del modelo. ¿Qué se busca con este? Por ejemplo, si el propósito es definir un sistema de control de estudio, ya esta definición nos da una idea de qué tipo de información necesitamos almacenar y algunas de las entidades que deberían existir. Por tanto, de antemano, sabemos que vamos a necesitar una entidad para los estudiantes, otra para los docentes, otra para las materias, otra para las secciones, entre otras entidades que podrían existir según el propósito. Si el sistema de control de estudios es para la Universidad Rafael María Baral, a nivel de PNF o a nivel de carreras en particular. En segundo lugar, recopilar los datos. Recolectar todos los datos relevantes para el modelo que permitan definirlo de la mejor manera. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar a cabo el proceso de inscripciones? ¿Cómo va a ser la carga de notas? ¿Existen relaciones? ¿Qué condiciones se necesitan para avanzar al siguiente semestre o trimestre o trayecto? O cualquier información necesaria que nos permita capturar los datos importantes para el modelo. En tercer lugar, asignar tipos de datos a las propiedades.
Después que se han recopilado la información necesaria, identificada las propiedades del modelo, hay que establecer los tipos de datos que llevarán cada uno de ellos. Alfanuméricos, numéricos, lógicos, fechas, en fin, hay que hacer el detalle del mismo. Cuarto, comprender las relaciones. Después de desglosar y clasificar los datos por entidades y tipos, es necesario comprender la relación que existe entre las entidades. Por ejemplo, si existe una entidad sección, ¿cómo la vamos a relacionar con la entidad materia? ¿Una sección tiene una materia o una sección tiene varias materias? De igual manera, ¿cómo vamos a relacionar con los estudiantes? ¿Un estudiante tiene que estar en todas las materias de una sección o solamente en algunas materias de esa sección? Y así un sinfín de preguntas que debemos hacernos para comprender cuál es la relación entre las entidades o tablas, considerando siempre que pueden existir relaciones de entidades a través de otras entidades. Es decir, puede haber una tercera entidad de notas que se relaciona con los estudiantes a través de una sección o de una materia. Quinto, seleccionar el tipo de modelo. Existen diversidad de tipos de modelos de datos. Los más comunes hoy en día son el modelo relacional y el modelo no SQL. Al seleccionar el tipo de modelo, conoceremos las características con las cuales crearemos nuestro modelo de datos. Sexto, valida tu modelo. Esto con la finalidad que represente con precisión el escenario más real. Busca inconsistencias, anomalías que permitan verificar el modelo. Finalmente, normaliza el modelo en sí. ¿Qué importancia tiene el modelado de datos? Simple. El desarrollo de un buen modelo de datos va a permitir organizar los datos. Al estructurar los datos de manera lógica, lo que facilita su comprensión y entendimiento para la gestión de datos. Reduce los errores. Al definir claramente los requisitos de datos desde el principio, el modelado de datos ayuda a minimizar los errores durante el desarrollo, mejorando la precisión del mismo. Tercero, generar una buena comunicación. Al facilitar la comunicación entre los analistas y programadores, se genera una mejor y buena comunicación entre los involucrados del desarrollo. Optimiza el rendimiento, otorgando un acceso más rápido a la información, realizando recuperaciones rápidas y eficientes. Y por último, mejora el desarrollo de las aplicaciones. Al ser la base para el desarrollo de software, facilita la integración de los datos en las soluciones de software. Bien, muchachos, hasta aquí llega la actividad del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber, utilicen el hilo de preguntas dentro del aula virtual correspondiente al tema para poder resolver sus dudas. Y así terminamos y nos vemos hasta la próxima.